Señor, hermano, sabemos que hay ocupaciones y Dios tiene el control de todo. Gloria al Señor. Hermano Daniel, Dios le bendiga grandemente. Nunca vayamos a darle espalda al Señor. Por muy difícil que sean las pruebas, aunque hayan tentaciones en nuestras vidas, mantengámoslo firmes. Porque la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Bendito el nombre de Jesús. Bienvenidos, mis hermanos. Bienvenidos en el nombre de Cristo Jesús. Sean benditos de Jehová. Gloria al Señor. Leemos la palabra de Dios. Mateo capítulo 24. Jesús predice la destrucción del templo. Y esto se encuentra en Marcos capítulo 13 del 1 al 2 y en Lucas 21 del 5 al 6. Y en Mateo 24 del 1 al 28. Gloria al Señor. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis esto? ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y ya muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrán pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahí está el tema, estimados hermanos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad está en el desierto, no salgáis. O mirad está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estimados hermanos. Estamos leyendo, estimados hermanos, el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, del 1 al verso 28. Este pasaje de la Escritura, estimados hermanos, es un pasaje muy
muy profundo de enseñanza, porque está hablando de los acontecimientos de los últimos tiempos. Tiene mucha historia, estimados hermanos, mucha enseñanza para estudiarlo. Mas sin embargo, quizás yo no estoy capacitado, estimados hermanos, para dar una enseñanza profunda acerca de lo escatológico que es este capítulo de Mateo. Pero lo que Dios me ha dicho, voy a hablar hoy en esta tarde, en el nombre de Jesús. Porque la palabra de Dios dice: el que tenga oídos para oír, oiga. El que lee, entienda lo que se lee. En el nombre de Jesús. Y con la ayuda de Dios, vamos a salir adelante, hermanos. Una de las cosas que yo admiro de mi maestro es la enseñanza que él nos da. Cómo se tomaba el tiempo el Señor para instruirnos, para instruir a los discípulos. Estimados hermanos, recordemos que en este pasaje de Mateo 24 Jesús iba saliendo del templo, donde había estado, estimados hermanos, reunido con algunos escribas y fariseos de Jerusalén, en donde no dudo, estimados hermanos, el rechazo de aquellos religiosos en contra de mi maestro. Y saliendo quizás Jesús triste en su corazón porque rechazado su palabra, los discípulos quizás viendo aquel dolor profundo del maestro quisieron desviar la atención haciéndole una pregunta acerca de los edificios, y se le acercaron al ver que Jesús estaba triste. Porque recuerden, estimados hermanos, que Jesús dice que reconvinió las ciudades donde él había recorrido, había hecho grandes milagros. Corazín, Capernaum, habían sido ciudades en donde el maestro había andado predicando. Pero, estimados hermanos, nunca le dieron la importancia que tenían que haberle dado a mi Señor Jesucristo. Siempre mi maestro fue rechazado por su misma gente, por su mismo pueblo. Pero al oír Jesús la pregunta de los discípulos que le dijeron, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo a él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Estimados hermanos, una de las cosas que nosotros aprendemos de los fariseos era que los fariseos tenían en alta estima el templo en donde se reunían. Para ellos era lo más sagrado. Por eso que Jesús en varias ocasiones, estimados hermanos, les dijo: ¿quién es mayor? ¿El oro que está en el templo o lo que santifica el oro? ¿O lo que santifica el templo? Porque, estimados hermanos, ponían tanta la mirada en aquellas cuatro paredes. Aquellos hombres religiosos estaban tan cegados, estimados hermanos, que nunca vieron. Allí estaba uno más grande que Salomón en ese lugar. Allí estaba uno más grande que el sábado en ese lugar. Allí estaba el que santificaba el templo. Bendito el nombre de Jesús. Y Jesús sale triste de aquel lugar. Y los discípulos le hacen la pregunta. Y Jesús contesta con esas palabras y les dijo: de cierto digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Porque sabía el Señor que aquellos hombres idolatraban aquellas montón de piedras de aquellos edificios. Mas sin embargo, estando el dador de la vida con ellos, nunca le reconocieron que Él era el Salvador del mundo, el Mesías que por muchas generaciones había sido anunciado por boca de los santos profetas, estimados hermanos. Pero lo ignoraron. Y dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de su venida? Y del fin del siglo. Oiga bien, del fin del siglo. Y del fin
del siglo. Según lo poco que entiendo, estimados hermanos, un siglo es compuesto por 100 años. Y como le vuelvo a repetir, hay mucha profundidad de estudio, de enseñanza en este capítulo de Mateo 24. Un siglo se compone de 100 años. No sé si ya estaríamos nosotros viviendo los últimos 100 años. Estimados hermanos, pero el tema de esta tarde, el Señor me lo ha regalado, que se titula Mirad que nadie os engañe. Ese es el tema de esta tarde. Aunque yo quería llamarlo el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero Dios manda, y es más importante, estimados hermanos, lo que Dios dice. Mirad que nadie os engañe. Los discípulos le hacen dos preguntas a Jesús. Una, estimados hermanos, es que le dicen: ¿ves todos estos edificios? Dice, respondiendo, dice, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Y Jesús les dijo: de cierto, digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos estaban interesados, estimados hermanos, porque ya empezaban a creer a la palabra de Cristo. Porque recuerde usted que a ellos les costó creer en Jesús. Incluso anduvieron 3 años y medio de ministerio con Jesús. Y cuando el maestro fue sepultado, estimados hermanos, los discípulos se decepcionaron y se fueron a pescar. Otros para Emmaús, las mujeres en el sepulcro, otros encerrados y otros caminando, se preguntaban: era nuestro líder. Estimados hermanos, a ellos les costó. Pero miren las preguntas que le hacen los discípulos a Jesús: ¿qué señales habrán del fin del siglo? Vuelvo y repito, un siglo se compone, según el estudio, por 100 años. Miren lo que dice del fin del siglo. Respondiendo a Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Mire la respuesta de Jesús. Mire la señal que Jesús les está diciendo a los discípulos. Ellos querían saber una señal. ¿Qué señales habrían antes de que todo esto acontezca? Jesús les dice: aparecerán muchos en mi nombre. Mirad que nadie os engañe. Mire, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. O sea, Jesús está diciendo a los discípulos: antes de que el fin venga, antes de que las piedras que están sobre piedras sean destruidas, tienen que acontecer estas cosas. Muchos van a venir usando mi nombre, oiga bien, usando mi nombre para engañar, para negociar, para mercadear con el evangelio, para hacer dinero por ganancias deshonestas, usando el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo como un escudo, como una burla, para hacer negocios, para enriquecerse, para llenar sus bolsillos de plata y mantener la gente cargada de pecado, de maldad. Todas estas cosas Jesús le puso mucha importancia. Estimados hermanos, les dijo: mira que nadie os engañe de ninguna manera. Mira que nadie os engañe. Les dijo Jesús: mira que nadie os engañe. Tengan cuidado, porque vendrán muchos en mi nombre. O sea, Jesús quiso decir, usando mi nombre, van a hacer mercadería. Y les van a decir: vengan como quieran a la iglesia. No les va a importar la santidad. No les va a importar el respeto. No les va a importar que haya amor o no haya amor. Por eso que muchos ministros y pastores le tocan el lomo a los miembros y dicen: no, hombre, así como anda está bien, hermano.